histocíticas. Conceptos que, como cada docente está por hacer sus preguntas de cada tema, por ejemplo, yo sé que las doctoras, algunas solamente se van a enfocar en conceptos generales, ¿viste? No es que van a hacer preguntas muy rebuscadas. Si alguien quiere grabar, no pasa nada, así mañana lo reproducen. Y si graban, después pásenme y lo subo. Como acá tenemos, puse acá, bueno, acá tenemos algunas características que tenemos que saber. Primeramente, linfadenitis, que tranquilamente puede ser una pregunta de qué es. Después tenemos los tipos, linfadenitis aguda, inespecífica, y la crónica inespecífica. Esto le agregué que la inespecífica aguda es aislada en un grupo de ganglios y puede ser de dos formas, localizada o sistémica, ¿sí? Nosotros, eh, si es localizado, puede ser una infección, casi siempre son infecciones bucales, ya sea amígdala, encías, por eso son muy frecuentes en la zona cervical. Y después tenemos la sistémica, que dice bacteremia, e infecciones víricas, por ejemplo, alguna enfermedad de transmisión sexual, que es muy común que aparezca, gonorrea, sífilis, algo de eso. Los primeros ganglios que se inflaman son los ganglios inguinales, después van hasta los axilares y también se inflaman los cervicales, ¿sí? Por eso dice sistémica. Primero van a ir donde está el foco y después se van a expandir. Lo que tenemos que saber acá que estos son dolorosos, ¿sí? Esto es para diferenciar de los neoplásicos y de los no neoplásicos, ¿sí? Estos ganglios aumentan de tamaño y son dolorosos y a la extirpación quirúrgica son grisáceos. En la micro vamos a ver como grandes centros germinales, ¿sí? Si se acuerdan un poquito de la micro, vamos a ver esos centros germinales en los preparados. Que más que nada va a ser un aumento de la tinción. Y después tienen la crónica. La crónica es cuando ya de aguda pasó aproximadamente más de 3 meses y tenemos tres patrones. Hiperplasia folicular por el lóbulos blancos, por linfocitos B, perdón, el toxoplasma, HIV, ¿sí? Que son los más comunes. Como les estaba diciendo, que una de las enfermedades de transmisión sexual casi siempre son crónicas y ahí lo vamos a ver como una hiperplasia folicular. Después tienen hiperplasia paracortical, enfermedades víricas, por ejemplo, gonorrea. Y después tienen histocitosis sinusal. Esas no son muy importantes que sepan. Después tienen acá, esto sí le agregué nuevo, los factores genéticos hereditarios, ¿sí? Muy posible porque en todo lo que es el linfoma seguramente va a aparecer alguna clínica para poder diferenciar que, como le estoy diciendo, la primera característica es que estas son dolorosas, aumentan de tamaños y son móviles y los factores genéticos, ¿sí? La etiopatología, también muy preguntable, ¿sí? Acá tienen virus, puede ser una leucemia, Epstein-Barr. Muy importante que sepan que el subtipo del Epstein-Barr es el linfoma de Burkitt. Sí, le gusta mucho a la doctora eso recalcar siempre. Bueno, yo sigo y si tienen duda, deténganme. Así no se hace tan extenso el repaso. Después tenemos, esperen que corro esto. Ahí está. Neoplásicos, los linfomas. ¿Sí? Los linfomas son tumor maligno que predominan en ganglio. Tenemos que saber los tamaños, que son más de 2 centímetros. No son dolorosos a comparación de los otros, acuérdense.
Puede haber o no esplenomegalia e inflamación del hígado también. Acuérdense que el vaso es un órgano eh, encargado también de esto. Y el método es biopsia excisional, fijado en formol e inmunomarcación. Sí, no siempre va a requerir inmunomarcación. Acuérdense que con la coloración de rutina de hematoxilina eosina podemos tranquilamente diferenciar un linfoma Hodgkin de uno no Hodgkin. Y esta pregunta yo creo que no va a haber más, porque el año pasado dijo la doctora esta pregunta muy fácil, que es cómo se clasificaban los linfomas. Sí, era la clasificación de la OMS, que los clasificaban no Hodgkin y Hodgkin. Y los no Hodgkin eran las leucemias crónicas, agudas, mieloides. Acá nada interesante como para recalcar. Bueno, estos son los más preguntables que siempre hubieron. Yo no me acuerdo quién dio esta clase, si el Doc Montenegro. Eh, de acá lo más importante que yo quiero que sepan ustedes es la leucemia linfoblástica aguda, porque seguramente si le preguntan, le van a poner tipo, en la leucemia linfoblástica aguda, ¿es predominante en niños, adultos, jóvenes, algo así? ¿Sí? Acuérdense, clínica, etiopatogenia, sí o sí le van a preguntar, y después morfología. La morfología es como nosotros la observamos al microscopio. Acá el linfoma linfoblástico o linfoblástica aguda, cualquiera de los dos, esta es la que predomina en los niños. Y esta se tiñe con gienza. Anteriormente, años y en pregunteros, había preguntas tipo ¿con qué se teñía esta? Y es con gienza. A diferencia del linfoma de células B pequeño, que estas se encuentran mayores de 50 años. Y acá hay una pregunta con una respuesta a una pregunta que me mandaron hoy, que dice que la arquitectura se encuentra borrado difuso. ¿Sí? Le pueden poner cómo se encuentra la histoarquitectura o la morfología, cómo se encuentra, ¿sí? Y bueno, ahí la diferencia de cuál es en adulto y cuál en niño. Después tienen el linfoma folicular, es el más común de los no Hodgkin. También puede haber pregunta, ¿cuál de los linfomas cuál de los linfomas es más común de los no Hodgkin? Sí, preguntas así. Acuérdense que las preguntas no van a ir más de los autoinstructivos, van a ser bastante parecidos así. No digo que sean los mismos, pero no van a ser tan complicados. Acuérdense que cada doctor no busca que ustedes aprueben, y van a hacer preguntas en base a lo que ellos dijeron nomás. Y después tenemos el linfoma B de células grandes, ¿sí? El de células pequeñas puede progresar al de células grandes, ¿sí? Ese no hay mucho por decir. Y la morfología nosotros la vamos a ver con patrón difuso, células grandes. A diferencia de este que es borrado, dice que es borrado por por la cantidad de puntillado que se ve. Bueno, esta yo creo que puede ser una pregunta porque es bastante preguntable lo de micosis fungoide. Sí, acuérdense que micosis fungoide no es un hongo. Anteriormente se pensaba que era un hongo, por eso fungoide. Acuérdense que el prefijo oide es como que se asemeja. Em, Después dice, es el tumor más frecuente cutáneo y se encuentra como nódulo en la piel. ¿Sí? Eso también muy preguntable, capaz que le pongan. Acuérdense que en este parcial se le va a poner en forma de caso clínico. ¿Sí? Más o menos, ¿se acuerdan cómo dábamos los prácticos nosotros? ¿Se acuerdan que decía, el paciente viene, por ejemplo, en este caso puede ser,
El paciente viene con una lesión nodular en la piel y a la microscopía se ven tal cosa. Entonces ustedes pueden poner, ¿viste? O el del linfoma de Hodgkin, le puede poner la doctora paciente masculino, acuérdense que es más frecuente en sexo masculino, dice, ingresa a la consulta por ganglios aumentados de tamaño, indoloro, o sea que no le duele, y pegajoso, o sea que está adherido a planos profundos. También suelen ser unilaterales lo del Hodgkin, ¿sí? Esto es muy importante. El subtipo, esto lo agregué también ahora. El subtipo del linfoma de Hodgkin es el esclerosis nodular. Tenemos de los linfomas de Hodgkin 5 tipos, pero que no le puse todo porque el más frecuente es el de esclerosis nodular. Y fíjense cómo otra vez debuta con linfadenopatía indolora, ¿sí? El paciente no siente dolor. Em, Acá, en la micro, sí o sí en un salón le va a tocar el linfoma de Hodgkin. Sí o sí. O sea, le juego una cerveza al que quiera, que va a entrar en un salón, entra el linfoma de Hodgkin y es lo más fácil para redactar. ¿Sí? Dicen que se ven binucleado, enojo de lechuza, eh, las características de la célula de Reed-Steinberg, ponen y listo. ¿Esa era la de forma de palomita de maíz o nada que ver? Sí, o sea, tiene variantes porque puede ser, fíjate que tiene la célula de Hawking y la célula de Reed-Steinberg y pueden estar con binucleadas o uniculadas con un solo, nada más que la más característica es esta con los dos ojitos ahí. Ok, gracias. Esto es más frecuente en adultos jóvenes. Sepan que la sobrevida de esta patología es bastante buena, ¿sí? O sea, se puede vivir bien. Y a la morfología, vemos célula de Hawking. Ustedes si lo tienen que escribir, ponen, bueno, podemos observar células de Hawking que tienen un grande núcleo, núcleo grande y vesiculoso, redondo, que son gigantes. A comparación de las células de Hawking, estas tienen 2 núcleos vesiculosos y se lo dice ojo de lechuza, ¿sí? Y listo, está. Así que el Marta, al que le toque este preparado, tiene suerte. Paula, ¿vos estás? Sí, acá estoy. Ah, Hola. bueno. Cualquier cosita que quiera agregar, decí nomás. Bueno, vamos a patología de la piel. Esto yo quiero que sí o sí lean ustedes. No me voy a poner a leer el Power, pero sí quiero que sepan mácula, pápula, nódulo, placa, vesícula, bulla, pústula, escama, vegetación, en lesiones elementales y después, ¿qué es hiperkeratosis, diskeratosis y lentiginoso? ¿Por qué? Porque acuérdense que estas preguntas las va a hacer el doctor Montenegro. Y el doctor Montenegro me dijo que iba a hacer mucho hincapié en lo que eran las preguntas de piel. Eh, Así que sepan, yo le puse para que ustedes se guíen, o tienen que ver si es mayor o menor a 5 milímetros. ¿Sí? Eh, una es mayor y la otra menor y cambia el nombre nomás. Si es superficie elevada, si es plana. Vi que en varios pregunteros aparece disqueratosis, que es, también creo que el Doc Montenegro va a volver a preguntar algo de esto, porque a él le encanta piel. Bueno, y después tenemos acá. De esto también, sí o sí va a entrar. Quiero que lean las características. ¿Por qué? Porque en esto le pueden preguntar en forma de caso clínico, ¿sí? No sé si ya estuvieron haciendo un par de pregunteros para repasar. Acuérdense que no está mal hacer pregunteros, así no sea, pero más o menos para que ustedes repasen
y vayan fijando sus conocimientos. Y si no tienen, para que quieran algo por lo menos. Eh, Hay como pequeños casitos clínicos, tipo el melanoma. Dice, bueno, el paciente viene con un lunar que dice que cambia de color y está aumentado a tamaño y tal. Bueno, en el melanoma, seguramente si le pregunta, eh, puede ser, dudo que el doctor pide tipo cuál gene es el supresor del crecimiento que causa el melanoma, pero sí, sí los patrones de crecimiento, muy importante, el radial y el vertical, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que en el patrón radial no hace metástasis, ¿sí? Patrón radial es, ¿ven el punto? Sí, sí Bueno, se ve, sí se ve. radial es así, está por sobre la piel, ¿sí? Y si nosotros lo vemos así, no invade las capas. Y en el patrón vertical sí da metástasis. Da metástasis, ¿por qué? Porque apenas puede ser así el lunarcito, pero invade todas las capas y al invadir todas las capas llega hasta lo que es la vascularización, ¿sí? Y ahí puede hacer metástasis por vía hemática. Y tenemos dos tipos de nivel de invasión, Clark y Breslow. Vi en varios pregunteros que le preguntaron el de Breslow. eh, y marcaba correcta como 0,75 milímetros, si mal no recuerdo, pero en el Power el doctor puso mayor a 6 milímetros, ¿sí? Tómenlo eso como correcto. Yo todavía no le agregué esa info acá, pero le agrego y después le paso el Power. Y para lo que no tengan ni idea de lo que estoy hablando, tenemos niveles de Clark 1, 2, 3 y también tenemos los niveles de Breslow. Y los niveles de Breslow eh, se centra al nivel de infiltración de la piel, de las capas sería, ¿sí? Y tenemos tipo etapa uno 2 3 4 y eh, dice que el característico del melanoma hace una infiltración de 6 milímetros. Este también, sí o sí, les juro que en un salón va a entrar melanoma, sí o sí. Y si entra melanoma es fácil de escribir porque ponen que en patrón atigrado y empiezan a describir em, la laguna de los melanocitos y todo eso. Después tenemos el epitelioma vasocelular. Sí, este es también seguramente, si aparece en esto, va a aparecer como caso clínico. Sí, va a decir, el paciente presenta como una pápula elevada, perlada con abundante vascularización en ala de la nariz, así. Y ahí usted le va a dar tipo, ¿qué puede ser? Y le va a poner carcinoma epidermoide, melanoma, vasocelular. Acuérdense que el epitelioma vasocelular es más frecuente de los tumores de cabeza y que no hace metástasis, ¿sí? Tiene un buen pronóstico porque se lo saca y queda perfecto, no causa ninguna otra lesión. Y también si le tocan la micro, le va a aparecer una imagen así, ustedes miran, si le aparece así, parece un diente de león. ¿Vieron ese que ustedes soplan? Bueno, acá está el tallo y acá están todos los pelitos blancos ese. Diente de león o panadero también creo que se le dice, el que soplan. Dispuestos en empalizada, los núcleos. Claro. No, yo estoy diciendo para que se vea en la imagen. Y acá están todos dispuestos en empalizada, uno al lado de otro. ¿Ven la pantalla o no? Sí, 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 se ve.
Sí. Bueno, ese es. Así, para más o menos que se imaginen. Bueno, ¿alguna pregunta con piel? Igual le tengo que agregar un par de info más porque no me dio el tiempo de terminar. Así que cuando termine les paso con todas las correcciones y la info de más, así repasan directamente acá. Sistema respiratorio. Bueno, de patologías pulmonares, sí o sí va a haber preguntas de esto, ¿qué es una telectasia? ¿Sí? Sí o sí le va a preguntar a la doctora qué es una telectasia y le va a poner, acuérdense que es un colapso, pérdida de volumen y tenemos tres tipos, ¿sí? Por reabsorción, por compresión y por contracción. Ahora en una imagen les muestro. Otra cosa que acá empieza a aparecer siempre en todo es la hipoplasia. Acuérdense que tenemos hipoplasia pulmonar, hipoplasia renal, después tenemos el secuestro pulmonar, pero acá seguramente le ponga a la doctora que es una hipoplasia pulmonar. Edema de pulmón, no sé si lo pregunten, pero por las dudas está ahí, que es el líquido intersticial que sale. Y después tienen lesión pulmonar aguda y el distrés respiratorio. Tampoco dudo mucho porque eso es bastante fisiopato. Volviendo a lo que es edema de pulmón, le dejé un cuadrito, este sí le agregué para que sepan más o menos cuáles son. Eh, el edema puede ser por aumento de la presión hidrostática, reducción de presión oncótica. Después tienen por la lesión de la pared alveolar y de forma directa e indirecta. Sí, no, dudo mucho que se le pregunte, pero por la duda, para que no dejen de ver, esto es bastante fisiopato. Esto sí o sí va a entrar y sí o sí le van a preguntar enfermedad obstructiva y restrictiva, ¿sí? Porque son conceptos básicos y que casi todo lo que es enfermedad pulmonar está resumido en esto y en tumores, ¿sí? Acuérdense que la enfermedad obstructiva es la que limita el flujo aéreo por aumento de la resistencia. También sepan que es un enfisema y una bronquiectasis. Y después tiene la enfermedad restrictiva, que es la reducción de la expansión del parénquima. ¿Sí? En la obstructiva, como bien dice el nombre, una obstrucción, algo que no permite la llegada al aire. Y en la enfermedad restrictiva es donde lo que, lo que se altera es el intercambio. Por eso hay una reducción acá afecta más el parénquima. Y tenemos lo más importante que quiero que sepan, bronquitis crónica, bronquiectasis, asma y enfisema. ¿Sí? Eso tienen que dominar sí o sí qué significa. Bronquitis crónica son una hiperplasia de las glándulas. Este es muy importante saber cuánto tiempo, porque le pueden preguntar, ¿sí? Es cuando el paciente lleva más de 3 meses en 2 años. Ahí recién se lo diagnostica con bronquitis crónica. Bronquiectasis es dilatación y cicatrización de las vías respiratorias. ¿Sí? Acá se pierde lo que es el músculo liso y parte del tejido elástico. Y acá tenemos que son secundarias a infecciones o obstrucciones, ¿sí? O sea, si una enfermedad obstructiva queda prolongada en el tiempo, o sea, lleva mucho tiempo, o una infección, se produce una bronquiectasis. Se dilatan la vía aérea y se cicatriza. Asma, este también le van a preguntar. Hiperplasia del músculo liso, esto también sé que lo vieron en fisiopato. Hipertrofia e hiperreactividad del músculo liso bronquial, acuérdense, esto obstruye la respiración, esto se inflama y lo que permite es
No, lo que no permite es el paso del aire, ¿sí? Por eso el paciente se le escucha con ese silbido cuando trata de respirar. Em, ¿Qué más de esto? Bueno, esto pueden leer cristales de Charcot-Leyden que se encuentran en la micro, pero bueno. Enfisema. Enfisema también sí o sí va a entrar como concepto, acuérdense, es dilatación del espacio, del espacio aéreo, porque hay una destrucción del acino. En la otra diapo tengo una imagen para explicar esto. Sí, acá lo que pasa en el enfisema es se destruye las paredes alveolares. Si más o menos se acuerdan cómo es el alveolo que lo vemos en la micro, ven todo con sus trabéculas, todo bien armoniosa. Y en un enfisema se ve todo eso roto, colapsado. Le dejé el cuadrito. Yo ahora para ustedes leí del compendio de Robbins, que tiene 500 páginas, es mucho más cortito. Y ahí saqué estas tablas que tienen. Esto sí o sí tienen que saber bronquio. Bronquio, acino y bronquiolo. ¿Qué producen? Y acá tienen, ¿sí? Bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y alveolo. Acá tenemos un enfisema. Fíjense cómo se produce una destrucción y al haber una destrucción se pierde todo ese parénquima y queda así. Em, y esto es de enfermedad obstructiva. ¿Se acuerdan que dije que había enfermedades restrictivas? Estos son todos obstructivos y estos son restrictivos. Por eso dice intersticial. ¿Sí? Acuérdense que tenían neumonía. Casi todo de estos son neumonía porque era por infecciones. ¿Sí? ¿Se acuerda acá que decía? Casi todos son por neumopatías. Entonces, en su mayoría, casi todos van a ser neumonías. ¿Sí? Neoplasias. De neoplasias le van a preguntar, porque acuérdense que este parcial es todo tumores. De acá le van a preguntar el carcinoma epidermoide. Ustedes tienen que saber que es el más frecuente y por qué está asociado por el humo de cigarrillo. En su momento, en los pregunteros, se preguntaba tipo, ¿qué genes estaban alterados en el carcinoma epidermoide? Que son esos, P53, RB y P16. Dudo muchísimo que un docente vuelva a poner una pregunta así. Después, el adenocarcinoma, también preguntaban qué genes se encontraban alterados y eran eso. EGFR, ALK, ROS, MET y RET. Pero ahora yo quiero que ustedes se acuerden que los adenocarcinomas desarrollan cerca de cicatrices pulmonares, ¿sí? Después tenemos los tumores epiteliales, el adenocarcinoma lepídico, tumores neuroendocrinos y tumores mesenquimáticos. Esto no creo que le pregunten. Antes preguntaban el adenocarcinoma lepídico, cómo era. Y la presentación, ¿sí? Los más frecuentes son el adenocarcinoma con un 38%. Y ahí tienen en la zona periférica, bueno, en la zona periférica se encuentran los adenocarcinomas y central iliar los epidermoides. Esperen, ahí está. Los epidermoides, ¿sí? Acuérdense que en la macro si ustedes le ponen un pulmón con un tumor blanco en el centro es epidermoide, ¿sí? Epidermoide porque va a estar en el hilio y ese hilio va a obstruir, va a producir una obstrucción. Así que si ven, eso es epidermoide. Acuérdense, jueguen con que imagen de macro adenocarcinoma no tenemos, solamente tenemos del epidermoide y del bronconeumonía, ¿sí? El pulmón de bronconeumonía
No creo que le pongan, pero sí la micro. Bueno, el adenocarcinoma es el más frecuente en las mujeres y se asocian a cicatrices de infarto o tuberculosis. Acuérdense que o sea, tiene afinidad por las cicatrices. Y bueno, como es un adenocarcinoma, va a formar luces, ¿sí? Esto se solía preguntar cómo era el tumor lepídico, y el tumor lepídico estaba en ala de mariposa. Eh, Eso nomás, acá, es esto, ¿sí? Si ustedes ven ahí, supuestamente son como ala de mariposa eso. Y después tienen hiperplasia adenomatosa típica. De esto no me acuerdo que hayan preguntado, pero ahí para que ustedes vean una diferencia de el área que no está afectado y esta área que tiene el adenocarcinoma, ¿sí? Fíjense cómo son formadores de glándulas, ¿sí? Como que las glándulas van a estar exacerbadas. Acá, por ejemplo, pueden ver, ahí donde está el punto, áreas de enfisema. Fíjense cómo están rotos las trabéculas de los alvéolos ahí. El epidermoide. Acá, un tip. Tienen acá ustedes tienen que saber que en cada órgano tenemos tres tumores, los más frecuentes. Epidermoides, que es el que forma las perlas córneas, el adenocarcinoma, que es el formador de glándula, ¿sí? Y con eso juegan. Esos tumores van a estar siempre en todos los órganos. Acá tenemos el carcinoma epidermoide, más frecuente en hombres. Acuérdense, adenocarcinoma, 50% en mujeres. Y el epidermoide, más frecuente en hombres. Casi siempre todas las patologías pulmonares son por tabaco. Y acá tenemos la presencia de queratinización. O sea, si a usted le ponen una imagen así, ustedes ponen perla córnea y puentes intercelulares. Sí, está bien, me van a decir, no, pero eso yo no veo. No importa. Ustedes pongan porque se sobreentiende que ustedes saben de lo que están hablando, por más que en la microfotografía que se le proyecte no alcancen a ver todas las características. Yo cuando rendía anatopato solamente usé memoria. Miraba el dibujito y decía, bueno, esta es la característica de algo y listo y chao. No me ponía a tratar de identificar. Bueno, ahí están los puentes intercelulares, son esos, que es lo más característico de un adenocarcinoma. Los puentes intercelulares son estos que son como comunicaciones que se hacen. Eh, Acuérdense que acá tenemos los diferenciados y los indiferenciados, ¿sí? Esto es un bien diferenciado, ¿sí? Porque sabemos, y esto es un indiferenciado porque no forma perlas córneas, pero sí tiene puentes intercelulares. O sea, no tiene la característica de un epidermoide como sí. Y acá tenemos el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas. Eh, Banquen. Sí, ahí está. Bueno, este también muy seguro que entre. Al que quiera apostar, le apuesto que va a estar en un salón. Ya tenemos linfoma de Hodgkin, melanoma, carcinoma vasocelular y carcinoma de células pequeñas. Sí o sí para mí van a entrar. ¿Por qué? Porque es bien característico, ¿sí? Ustedes ven estas imágenes. Es el más frecuente nombre, otra vez. Acá al ser neuroendocrino, acuérdense que las células van a poder liberar eh, mediadores, ¿sí? Acuérdense que al ser neuroendocrinos pueden producir cualquier hormona, ¿sí? Son endocrinos y van a formar hormonas que más que nada son las primeras características que se ven, son las alteraciones hormonales. Esto se preguntaba antes, ¿cuáles eran los marcadores?
eh, que yo creo que puede volver a entrar una pregunta así, la presencia de gránulos neurosecretores con marcadores de cromogranina y sinaptofisina. Y acá van a encontrar escaso citoplasma hace referencia acá, fíjense ahí, no hay un citoplasma, están casi todos pegados. Y que dice que tiene cromatina nuclear granulada. Crece sin organización glandular, ¿sí? Yo para acordarme este preparado lo que hacía era así, lo dibujaba en flor. Entonces yo decía, bueno, eso que tiene forma de flor es neuroendocrino. Ahí borro eso. Listo. Después tienen carcinoma neuroendocrino de células grandes. Eh, no, ese no. Cuando les pase el power, léanlo, pero no, para mí irrelevante. Amartoma, sí, este sí entró, siempre entra y yo creo que puede volver a entrar, ¿qué tipo qué es? Acuérdense que un tumor benigno, más frecuente en pulmón, tranquilamente cualquiera de todos nosotros puede tener un amartoma en el pulmón y no tener ni una alteración anatómica, ni fisiológica, ni molestia. Se lo encuentra incidentalmente en una radiografía de tórax. Em, Esto es importante, el carcinoma bronquial da metástasis por vía linfática a ganglios y la diseminación extratorácica por vía hemática. Bueno, y estas son las alteraciones que por lógica ustedes van a saber que si está comprimiendo el hilio pulmonar o causa alguna obstrucción en el pulmón, lo primero que va a causar es una disnea. Si el paciente va a tener falta de aire, tos, pérdida de la inervación de los músculos del brazo superior. Acá empezamos a tener el TNM, que es la estadificación. Eso también le pueden preguntar como eh, contenido general, tipo, ¿a qué se refiere el TNM? Acuérdense, T, el tumor, cómo es el tumor, N a ganglios linfáticos, cuántos ganglios linfáticos están afectados, van 2, 4, 8, 12, así, y si causa o no metástasis. Bueno, patología renal, banquen que busco agua. Hola Eh, chicos, ¿cómo están? Ahí está. Mientras Nelson busca agua, les quería decir que en cuanto a todo lo que es neoplasias, hay cosas que preguntan como tipo a qué órgano es más probable que este tumor haga metástasis y te ponen diferentes opciones por vía hematógena, por vía linfática, o a qué órganos, o cuáles son los órganos diana, si es cerebro, pulmón, a nivel óseo. Eso preguntan, dependiendo del tema, ahora no me acuerdo en qué tema en particular, pero en los Power generalmente aclara a qué órganos o por qué vías hace metástasis el tumor, dependiendo de qué tumor claramente, porque dependiendo de qué tumor es, va cambiando. Así que bueno, eso busquen y estudien. Podría ser un ejemplo el tumor, el cáncer de mama que se vaya primeramente hacia los huesos. Puede ser que por contigüidad primero No, por vía linfática puede ser. En realidad primero porque ahí tenés mucho, o sea, todo lo que son las cadenas linfáticas en la axila y demás, hace metástasis por ahí. Ok, gracias. Bueno, estoy. Continuamos. Bueno, acá es. Bueno, acá muy importante que yo creo que van a haber preguntas de esto más que nada.
porque en renales lo más importante es diferenciar un síndrome nefrítico de uno nefrótico. ¿Esto lo dieron bien en fisiopato? Fue pregunta. Sí. Bueno, Sí, sí. bueno, sépanse la diferencia. Sí, lo más característico es que el nefrótico viene con proteinuria, eh, el otro con hematuria. Acá tenemos nosotros la glomerulonefritis rápidamente progresiva con pérdida rápida de la función renal, que forman semilunas. Esa imagen también en la micro, muchas chances que aparezca. Acá hay alteración por la proliferación de células epiteliales que recurren la cápsula de Bowman. Hay un aumento de las células epiteliales, entonces van encapsulando el glomérulo y por eso se forma esa semiluna ahí. Y es por anticuerpos membrana basal glomerular. Y se producen por depósitos lineal de IgG y síndrome de Gauch-Pasteur. Acuérdense que este era muy frecuente porque sí, sí, era de tinción especial. Acuérdense que esto era por inmunoglobulinas que se acuerdan si leían, a ver si más adelante está. Ahí está, sí, más adelante está. Bueno, después insuficiencia aguda y crónica. Esto es bastante fisiopato, no dudo que entre, pero la aguda, el paciente viene con oliguria, o sea, orina mucho o no orina nada, y Sí, puede eso ser. sí te se toma algunas, tipo, como llega el paciente, sí se toma. Ah, bueno, No tan en súper. profundidad como en fisiopato, pero sí pueden llegar a hacer algún tipo de pregunta sobre eso. Bueno, em, estamos. Ah, y la crónica viene con disfunción de la función glomerular. Bueno, acá tenemos biopsia renal también. En la macro puede aparecer, o sea, siempre apareció y también puede ser que se vuelva a repetir. No sé si se acuerdan, yo ahora le pongo la imagen igual. Había una imagen de un trocito así, un cilindro de biopsia renal de riñón. Lo que se hace en fresco, se toma un cilindro y se cuenta la cantidad de glomérulos funcionales, ¿sí? Yo creo que todos se acuerdan de esa imagen. Entró. Em, y es para identificar en la corteza y médula. Respuesta Nelson, correcta. Sí, de esa macro de la biopsia no se puede decir mucho más que eso, ¿no? Que sirve para identificar la corteza y la médula. sí, sí, solamente eso, es decir, se puede observar parte de la corteza, parte de la médula, se observan algunos glomérulos que contienen eritrocitos o no. Eso nomás, no, no hay mucho por. Acá Gracias. tenemos generalidades que sí, yo creo que se pueden preguntar, porque da pie a que se pregunte tipo una hipercelularidad que es, y acuérdense que es proliferación de células mesangiales, que predomina con el infiltrado leucocito. Este es el que causa la formación de semilunas, ¿sí? Acuérdense que ahí dijimos, hay una proliferación de células epiteliales, lo que va a causar la formación de semilunas. Engrosamiento de la membrana basal, esto se observa mejor con PAS. Después tenemos depósito de material amorfo eh, dentro de la membrana basal glomerular, donde se puede depositar fibrina y amiloides. Después tienen engrosamiento de la membrana basal, que se observan en glomerulopatía diabética. Eso sí, había preguntas antes. Te preguntaban dónde se producía un engrosamiento de la membrana basal y era en una glomerulopatía diabética.
Hialinosis y esclerosis. Acuérdense que hialinosis vimos en el primer parcial. Se aumenta, se llena de hialina el glomérulo y las luces, entonces lo que va haciendo va obliterando la luz capilar. Y después tienen dos formas de lesión, que es por el complemento C3 o C4, y ahí se utiliza inmunofluorescencia. Sí, esto también era pregunta de examen porque decía cómo se pueden identificar los del complejo C3 y C4 en una lesión glomerular, por ejemplo. Bueno, vamos a un poco de riñón. Dice pielonefritis e infección en la vía urinaria. Tienen aguda por infección bacteriana y crónica, trastorno más complejo. La mayoría son por E. coli, el 85%, por torrente sanguíneo y las vías urinarias bajas. Bueno, acá lo que ustedes tienen que saber es que las infecciones urinarias casi siempre son bajas y ascienden, ¿sí? Primero van por uretra, llegan hasta vejiga y de vejiga pueden ascender por los uréteres y pueden llegar hasta el riñón y en el riñón pueden causar una hidronefrosis, por ejemplo. Es más frecuente en mujeres las infecciones de las vías urinarias y con más frecuencia en niños, en niñas, ¿sí? Acuérdense que el higiene, por ahí siempre se le enseña que se sequen de, de arriba hacia abajo, porque si lo hacen de abajo hacia arriba suelen arrastrar materia fecal hacia la uretra, por ejemplo, y eso causa infección urinaria. Además que la uretra femenina es más corta que la del hombre, entonces cualquier germen que se encuentre por ahí en un sanitario público causa infecciones. Aguda van a tener inflamación, necrosis papilar, pielonefrosis y absceso. Y crónica, o sea, es muy frecuente. O sea, para que llegue a crónico es bastante doloroso y va a haber cicatrización renal. Acuérdense que si hay una cicatrización a nivel renal, en parte de la médula, corteza, se va a destruir parte del parénquima normal y ese parénquima se va a reemplazar por fibrina, elastina, y lo que va a hacer es dejar menos funcional ese riñón. Pueden afectar cálices o la pelvis. Y ahí donde dice... Ahí está, pielonefritis crónica obstructiva. Sí, también por los cálculos renales. De acá dudo mucho que salgan preguntas, porque hay cosas más importantes. Por ejemplo, malformaciones congénitas. Acuérdense que esto va a aparecer en todo, agenesia, hipoplasia. En pulmón también lo vimos. Riñones ectópicos. Riñones ectópicos es que están fuera de su lugar. Y riñones en herradura es un riñón que están unidos por el polo superior, ¿sí? Entre los dos. Suelen ser funcionantes también, igual que el riñón ectópico, también es funcionante. Tenemos uropatía obstructiva, que son la causa más frecuente de malformaciones congénitas, cálculos urinarios, hipertrofia de próstata, tumor de próstata, embarazo. Sí, acá tenemos más que nada problemas en el sexo masculino. Acuérdense que parte de la uretra pasa por la próstata y por ahí cuando hay una hiperplasia prostática obstruye la luz, entonces cuesta miccionar al hombre, hacen choros, orina, o si no queda con tenesmo, que es como con la sensación de querer seguir orinando y no lo puede. Y después tienen nefropatías quísticas, que acá tenemos una destrucción del parénquima. Sí, había pregunta antes que era por mutación de qué genes.
Bueno, después vamos a la parte de acá, los tumores renales. Sí, acá tenemos benigno y malignos. Benigno es adenoma papilar, como ya dice el prefijo adenoma. Evoluciona de testículos, es un tumor pequeño, menor a 5 centímetros. Oncocitoma, puede que se le pregunte, o sea, siempre se preguntó qué era un oncocitoma. Acuérdense que es un tumor epitelial compuesto por células grandes, eosinófilas y núcleos pequeños. ¿Sí? Lo que se le puede preguntar es qué característica tiene un oncocitoma. El angiomiolipoma es músculo liso, vaso, grasa, como bien dice su nombre. Estroma, túbulo, blastema. Bueno, eso es. Después tiene el maligno. El maligno, acá ustedes sí o sí va a aparecer una pregunta de esto y tienen que saber contestar. El de células claras y el tumor de Wills, ¿cuál es más frecuente en qué? El de células claras, ¿en qué es más frecuente? Adultos. Sí, en adultos. Sí, eso tienen que saber, tienen que poner porque va a aparecer. Y el tumor de Wills es más frecuente en niños. ¿Y cómo aparece? ¿Sí? Esto también sí o sí tienen que saber. El tumor de Wills es un tumor embrionario que deriva de los metanefros. Y son trifásicas, ¿sí? Se las blastema, epitelial y estroma, ¿sí? El blastema tenemos acá los túbulos y después tienen acá del estroma. Em, Ese también puede aparecer el tumor de Wills en la micro y también en la macro. Acuérdense que es un tumor, es un solo riñón que está cortado por la mitad y en el polo superior se ve como una pelota blanca. Ese sí o sí va a entrar en un salón también. Y después tienen acá el de células claras, que es esto. Este también puede aparecer en la micro. Muchas chances que aparezca en la micro. Porque el más característico que hay, o sea, si ustedes se le pone el de células claras y el de tumor de Wills, sí o sí la sacan. El de tumor de Wills en la micro, que suele poner la doctora, es el que parece un dinosaurio. Ahora les muestro. Bueno, estos son conceptos generales que había antes, que se preguntaba tipo qué es malacoplaquia, que es una reacción inflamatoria vesical, ¿sí? La malacoplaquia es una inflamación vesical. ¿Cómo se observa en la macro? Placas de mucosa blanda y amarillenta. Y en la micro, como es una inflamación, ¿qué van a predominar? Los macrófagos espumosos, células gigantes, se encuentra calcio y cuerpos de Michel Goodman. Después tienen los tumores mesenquimatosos. Tumor benigno, el más frecuente es el leiomioma y el sarcoma es el más frecuente en lactantes. ¿Pero cuál? El radiomiosarcoma embrionario. ¿Sí? Eso sí o sí tienen que saber porque seguramente se le va a preguntar cuál es el sarcoma más frecuente en lactante, que es el radio, rhabdomiosarcoma embrionario. Es una masa polipodia en racimo de uva. O sea, así se lo ve. Es el sarcoma botroide. Y el sarcoma más frecuente en adultos es el leiomiosarcoma. Acá entonces tienen que saber dos cosas. El sarcoma más frecuente en lactante y en adulto. En lactante es el rhabdomiosarcoma embrionario y en adultos es el leiomiosarcoma. El 95% son de origen epitelial, o sea, del urotelio o células de transición. Ah, sí, esto también había preguntas. ¿A qué está asociado? Y los tumores de vejigas están más asociados al tabaco. O sea, para los que fuman, tienen más posibilidad de tener un tumor vesical. Bueno, vamos con femenino.
Bueno, en femenino hay demasiadas cosas. Encima a la doctora es un tema que le encanta de femenino. Y en femenino las preguntas las hace la doctora Sarli. Así que yo creo que le va a poner algo de conocimiento general y después algo de tumores. Acuérdense, acá tenemos infecciones, HPV, molusco contagioso, cándidas, tricoma vaginalis y virus del herpes simple. Eh, no sé si le ponga algunas características o algo de esto, pero por las dudas, léanlo. Algo del HPV sí o sí, ya vamos a ver más adelante. Bueno, arrancamos de abajo hacia arriba. Vulva. Tenemos trastorno epiteliales neoplásico. Líquen escleroso. ¿Cómo va a presentar la paciente con placas o máculas? Y acá lo más importante es cómo nosotros lo vamos a ver en la micro, o sea, la morfología. Es un adelgazamiento de la epidermis con hiperkeratosis. Después tienen hiperplasia de célula escamosa o líquen simple crónico. Muy seguro que la doctora le pregunta algo tipo ¿qué es un líquen? Y después tienen lesiones exofíticas benignas. Esto sí o sí le van a preguntar. Verrugas genitales o HPV. HPV de bajo riesgo y de alto riesgo. Eso sí o sí le va a preguntar. El HPV de bajo riesgo es el 6 y el 11. ¿Alguien me dice cuál es el de HPV de alto riesgo? 16 y 16. 18. Súper. Bueno, esto no me parece importante, pero vagina. Acá tenemos neoplasia maligna. Otra vez, como dije, tenemos carcinoma y adenocarcinoma. ¿Sí? Carcinoma epidermoide, poco frecuente, mayores a 60 años, relacionado por HPV. Adenocarcinoma de células claras, poco frecuente, asociado a fármaco. Y el sarcoma botroide, que habíamos leído, es poco frecuente, también un cáncer vaginal. Vamos acá, lo más importante. Neoplasias premaligna y maligna. Esto sí o sí le va a preguntar la doctora la clasificación. Cosas que sí o sí tienen que saber que se le va a preguntar es de origen epitelial, el HPV. ¿Cuál es el HPV, lo de bajo riesgo y lo de alto riesgo? Otra pregunta que puede entrar, que siempre entraba, tipo eran los factores de riesgo. Edad temprana, diversas parejas, infecciones por cepa del HPV y la patogenia, oncoproteína E6, E7. Esto yo no creo, antes sí se preguntaba, tipo, si no es preguntero, no creo que entre en preguntas tan finas. Esto sí, prevención. Había preguntas, siempre había tipo qué tipo de prevención, primaria vacuna y secundaria es el test del HPV. Y lo que ustedes van a leer y sí o sí van a tener que saber es la clasificación de lesiones, la de SIL y la in situ. O sea, leve, SIL acá es low y acá in situ es SIL high, o sea, baja y alta. Biomarcadores de sospecha, estos eran los que se preguntaba antes, PI16 y Ki67. Y también esto, o sea, si ustedes le preguntan cuál es lo característico del HPV o cómo yo sé que es un HPV, es por la presencia de coilocitos. Y la presencia de coilocitos nos da un diagnóstico de SIL low, o sea, de bajo grado. El carcinoma epidermoide, ¿de dónde se origina? En la zona de transición, ¿sí? Puede ser preguntable esto. Y tenemos carcinoma epidermoide, 75%, adenocarcinomas, 20% y neuroendocrino, 5%. O sea, en el cuello uterino
Los más frecuentes es el carcinoma epidermoide. Y acá tenemos L-sil normal, L-sil, H-sil y cáncer de cuello uterino, ¿sí? Vamos con leve, leve, high, alto y después ya de un alto progresa a un cáncer. Miometrio. Sí o sí, seguramente entra una pregunta ¿qué es endometriosis? Sí, cuando dimos femenino yo le había dicho que era endometriosis, que es cuando el tejido endometrial está fuera del útero. Sí, puede estar en cualquier lado que no sea el útero, que no sea la parte, no sé, puede estar en parte del intestino, por ejemplo. Y ahí nosotros vamos a ver por qué produce sangrado, o sea, va a cumplir su periodo, va a causar dolor, molestia, sangrado. Em, Después tienen adenomiosis, que es tejido endometrial dentro de la pared uterina, o sea, lo mismo, pero dentro de la pared uterina. Hiperplasia endometrial, hiperplasia ya saben que es un aumento, ¿sí? Esto se preguntaba antes, asociado a qué mutación, y es el gen PTEN. Eso era antes. El carcinoma endometrial en mujeres perimenopáusicas con exceso de estrógeno. Sí, acuérdense que estos son hormonodependientes. Y al ser hormonodependiente, acuérdense que la obesidad es el tejido graso endocrino. Por eso casi siempre está en todo la obesidad, diabetes e hipertensión. Esto es importante, tumor mulleriano mixto, maligno, es un adenocarcinoma endometriales, también llamado carcinosarcoma. Bueno, miometrio, tumores. Vamos por el benigno más común, el leiomioma. Sí, había pregunta, no me acuerdo cómo decía, pero decía cuál es el tumor más frecuente, una cosa así. Acuérdense que si un tumor benigno es el leiomioma, que es muy frecuente que aparezca. Y otra vez, como vimos, área remolinada, disperso, y pueden ser intramurales, submucosos o subserosos. ¿Sí? Pueden estar por debajo de la mucosa, por debajo de la serosa o dentro de la pared, intramurales. El leiomiosarcoma, que el leiomiosarcoma, acá, es el más frecuente en adultos, ¿sí? Como para relacionar un poquito. Salpingitis. Había pregunta de salpingitis. ¿Qué es una salpingitis? Es una inflamación de las trompas uterinas. Sí, ahí ven una imagen. Ovarios. Bueno, acá tenemos ovarios poliquísticos. Esto es importante, sí o sí. Puede ser que se le pregunte las neoplasias malignas. ¿Sí? Son de la superficie epitelial, el 90%. Ahora cuando yo termine de editar, le voy a poner el cuadrito que está acá, que marca con porcientos. Y tenemos los tumores del epitelio superficial. Acá tenemos que saber cuáles son. Y tenemos tumores serosos, mucinosos, endometrioides y tumor de Bremer. No hace falta que se sepan todas las características, pero sí que, por ejemplo, el mucinoso es el 80% benigno. También su factor de riesgo es el tabaquismo, como en todo lo que estuvimos viendo. Tumores endometroides, formaciones glandulares y el de Bremer es adenofibroma, poco frecuente. Solamente acá lo más importante de esta parte que ustedes tienen que saber, que la neoplasia maligna el más frecuente es de la superficie epitelial, ¿sí? Porque se solía preguntar.
Tumores de células germinales. Esto también sí o sí seguro va a entrar alguna pregunta. Tenemos los teratomas. Acá tenemos que saber, este sí me juego que le va a preguntar tipo de maduro o inmaduro. Cuándo un teratoma es maduro y cuándo es inmaduro. Acuérdense que un teratoma maduro es benigno y se encuentra más que nada en mujeres jóvenes. Derivan de las tres capas germinales, eso también se le va a preguntar, tipo ectodermo, endodermo y mesodermo. ¿Por qué? Porque van a presentar pelo, diente, hueso, cartílago. Y después tienen el teratoma inmaduro, que es el maligno. Presenta en los primeros años de vida y se detecta aproximadamente a la etapa adolescente, medio adulta. Y se encuentra tejido inmaduro fetal. Acá con la diferencia de este es que acá tenemos tejido nervioso. ¿Sí? Esa es la principal característica. Digerminomas es el segundo de los tumores más frecuente. Ocurre entre los 20 y 30 años. También le puede preguntar la doctora tipo por edad. ¿Sí? Acuérdense que estos son mujeres en edad fértil. El teratoma maduro y los inmaduros son en los primeros años de vida y se detectan en la adolescencia. Coriocarcinoma, ¿sí? Diferenciación embrionaria de células germinales malignas. Tumor de los cordones sexuales y del estroma. Bueno, acá tenemos el tecoma, fibroma, que son masas sólidas, esféricas o lobuladas duras. Ahora cuando le edite el Power le voy a poner imagen para que ustedes se imaginen. Y este es muy importante, los tumores de las células de Sertoli y Leydig, ¿sí? Porque son masculinizantes y raramente malignos. A la macro vamos a ver superficie sólida y gris y en la micro túbulos compuestos por las células de Sertoli y Leydig, que es lo que le da el nombre. Acá tenemos, a ver que no leo, trastornos gestacionales y del embarazo. De esto también, capaz seguro entre pregunta, porque el año pasado no se dio placenta como sí, y este año sí. Acá tenemos enfermedades trofoblásticas gestacional, proliferación de tejido placentario velloso, y acá tenemos mola hiatiforme, completa o parcial, mola invasiva, coriocarcinoma y tumor trofoblástico del sitio placentario. Acá ustedes tienen que saber qué es mola hiatiforme, tumefacción de vellosidades coriónicas, y tienen mola completa, que es la fertilización de un óvulo, pero perdió los cromosomas. Se ve como una masa friable, similar al racimo de uva, que a los de mi comisión, a los que están, la mayoría le mostré este, el de mola. Y después tienen parcial, eh, que es la fertilización de un óvulo por dos espermatozoides. Acá ustedes la diferencia que tienen que saber es, la mola es, se une el óvulo y el espermatozoide y ahí empieza toda la replicación celular. Acuérdense que se forma, las células se conglomeran y después forman la cabecita, el bracito, el piecito y todo eso. Bueno, acá ¿qué pasa? En la mola completa no hay esa formación, o sea, hay celularidad, pero no hay formaciones de partes, ¿sí? Por eso es que se ve como carne molida. Se veía así en el preparado, era porque había celularidad pero no alcanzaban a formar extremidades. Y en la mola parcial hay presencia de partes fetales, ¿sí? Acá ya puede haber, qué sé yo, la formación de un esbozo de una pierna, por ejemplo. Después tiene mola invasiva, que penetra la pared uterina y produce destrucción.
Y esto tiene una proliferación citotrofoblástica y sin sitio-trofoblástica. Y esto es preguntable también, coriocarcinoma. ¿Qué es el coriocarcinoma? Es una neoplasia maligna derivado de un embarazo normal o anormal. Ahí tienen mola diatiforme parcial. Fíjense que la parcial tienen ese todo tipo de aspecto de carne molida que le mostraba de la mola completa, pero hay partes fetales. Esto también había preguntas que también puede ser que haya, tipo, ¿qué es preeclampsia y eclampsia? Preeclampsia es cuando la madre presenta hipertensión durante el embarazo y la eclampsia es lo más grave que afecta al sistema nervioso y produce convulsiones. Abrupto placentario, también puede haber una pregunta que es la separación prematura de la placenta. Eso como concepto general se preguntaba bastante antes. Patología mamaria. ¿Quieren hacer una pausa o seguimos nomás? Seguimos. Dale. Bueno, de patología mamaria, por eso yo le digo que lo que es femenino va a entrar bastante, porque hay muchas preguntas, o sea, es muy extenso el tema. De acá tenemos que saber trastorno inflamatorio, qué es una mastitis, por qué se produce. Casi siempre son bacterianas y se da por el lactante. Acá lo que pasa es que el pezón se agrieta y por esas grietas del pezón son propensos a infecciones. Más que nada el Staphylococcus aureus. Entonces va a causar una inflamación. Necrosis grasa, ya vimos en el primer parcial, ¿sí? Un impacto fuerte o una lesión en las mamas. Acuérdense que tienen bastante tejido graso, produce una necrosis grasa. Mastodiña. La mastodiña es cuando las mujeres están por entrar en su periodo, algo premenstrual, suelen experimentar dolor en la espalda baja y también mastodiña, que es dolor en los pechos. Ginecomastia, puede haber una pregunta que yo le había dicho que es el aumento de las mamas en los hombres. Eh, Esto es por el abundante estrógeno, puede ser por consumo de esteroides, consumo de fármaco o por cirrosis. Acuérdense que todos los factores se, mm, se producen y se fabrican en el hígado, ¿sí? Y si hay una cirrosis es pérdida de la función del hígado. Es muy común ver en pacientes añosos, eh, alcohólicos, que tengan ginecomastia. Tumores benignos, fibroadenoma, que es el más frecuente, que lo vimos. eh, el fibroadenoma es benigno, no causa, a lo sumo puede causar molestia y se hace una extirpación si está aumentado a tamaño, que es muy grande. Son móviles, acuérdense. La primera característica es que sea móvil, que no esté adherido a planos profundos. Son hormonodependientes también. Se suelen tratar con ACO, anticonceptivos orales. Papiloma intraductal, o sea, dentro del conducto. Y tumores filoide benigno. Bueno, este le puse así porque seguro no era importante ni imagen técnica. Bueno, cáncer de mama, esto sí o sí va a haber preguntas seguro. ¿Cuáles son los factores? Sí, acuérdense, BRCA1 y BRCA2 y P53. Predisposición familiar, obesidad. Esto es bastante bioqui. ¿Se acuerdan que el BRCA1 es cáncer de mama, BRCA2 cáncer de ovario? Y acá tienen los niveles de infiltración. Em, Acá tenemos los grados de malignidad de Nottingham.
pueden preguntarle, tipo, respecto a los grados de malignidad de Nottingham. Tienen grado 1 bien diferenciado, grado 2 moderadamente y grado 3 mal diferenciado. Sí, acá, cuando es bien diferenciado, nosotros podemos diferenciar. Fíjense que tiene un crecimiento en forma tubular similar al tejido. Esto se detecta por mamografía. Ah, y acuérdense que el cáncer de mama pueden tener tanto los hombres como las mujeres. Esto es importante, el origen de los cánceres de mama es unión ductu-lobulillar, ¿sí? Y también solía haber una pregunta, ¿cuál es el cáncer el que tiene el hombre? Si lobulillar o ductal. Bueno, seguimos con endocrino. Yo igual ahora al Pau le voy a agregar un par de cosas más que me parecieron importantes. Ahora sabiendo que cada doctor va a hacer su pregunta, así que más o menos me voy a tratar de guiar en lo que ellos hacen hincapié siempre. De acá, puede ser que se pregunte tipo qué es una adenoma cortitropos. Acuérdense que secretan ACTH y la tinción, ¿sí? Se tiñen con paz. Acá tenemos que saber que el más frecuente es el adenoma en el lóbulo anterior y una clasificación que son los microadenomas y macroadenomas. Sí, acá la única diferencia es que uno es mayor a 1 centímetro y el otro menor. Estos suelen ser no funcionantes. No funcionante quiere decir que es un tumorcito benigno que no causa alteraciones, pero sí ¿cómo es que decía la palabra? No me acuerdo la palabra exacta, pero por compresión, ¿sí? O sea, crece el tumor y ¿qué va haciendo? Puede comprimir ventrículos laterales, quiasma óptico, Por tronco. efecto de masa sería. Esa era la palabra que buscaba, por efecto de masa. Y esos son los no funcionantes y después tienen los funcionantes que son los que secretan hormonas, ¿sí? El más frecuente, el adenoma lactótropo, que secreta prolactina. Acá esta la vamos a ver en el paciente que de los senos, o sea, de las mamas, van a secretar como leche, literal, por el aumento de la prolactina. Bueno, los tumores supracelares, de lo que estuvimos hablando, que tienen efecto de masa, el más frecuente es el glioma y los cráneofaringiomas. Sí, esto sépanse sí o sí. Acuérdense que a la doctora Sarli le encanta neuro. Em, bueno, quédense con eso nomás. Los tumores más frecuentes son los gliomas y los craneofaringiomas. Esto, glándula tiroides. De acá sí o sí le van a preguntar algo de concepto general. ¿Qué es cada uno? Hiperparatiroidismo. ¿Qué es tiroticosis? ¿Sí? Se encuentra elevada T4 y T3 libre. Es asociado a hiperfunción hiperfunción, puede ser por Gray Baseball, bocio o un adenoma también. Y su clínica es hipermetabólico. Sí, hipermetabólico es como que es muy acelerado, tiene el metabolismo. Casi siempre son flacos, hiperactivos. Tienen la enfermedad de Gray Baseball, que hace hincapié siempre el doc. Es el más frecuente del hiperparatiroidismo y puede ser autoinmunitario. Bueno, y las características. Sí, esto es bastante bioqui. Oftalmopatía, dermopatía, hipertiroidismo. El hipotiroidismo puede ser congénito y acá tenemos que puede ser por deficiencia de yodo o agenesia tiroidea o hipoplasia. Cuando vimos bocio multinodular, acuérdense que el bocio se puede alterar y más si es prolongado en el tiempo.
por la deficiencia del yodo. ¿Qué pasa? El órgano tiroide trata de producir de más, porque como no le da yodo, se sobreestimula y por eso tiene ese aumento de tamaño. Esto sí o sí puede ser que entre, tipo estas características que es cretinismo y mixedema. Acuérdense que cretinismo es en lactante y las características más frecuentes son rasgos faciales toscos, lengua sobresaliente y hernia umbilical. Y mixedema es en adulto ya, que produce edema sin fobia, ensanchamiento y tosquedad de rasgos faciales, fíjense, aumento de tamaño de la lengua y gravedad de la voz. Bueno, acá de lo más importante que ustedes tienen que saber es que cretinismo es en lactante o en la infancia y mixedema en el adulto. Con que ustedes sepan esas dos características ya van a poder sacar las otras. Porque antes se preguntaba tipo, eh, encontramos que el paciente tiene rasgos faciales toscos, lengua sobresaliente y hernia umbilical. ¿A qué corresponde? Y te ponía ahí, cretinismo, mixedema, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Tiroiditis, ¿sí? La inflamación de la tiroides. Tenemos bocio por un lado y Hashimoto por el otro. Hashimoto crónico, acuérdense, lo más importante que acá sí se le van a preguntar es que una enfermedad autoinmune, ¿sí? Eso es lo más preguntable. Y la micro también puede entrar, o sea, años entró esta micro, así que también mejor que en algún aula le va a tocar. Acá lo más característico son los centros germinales, ¿sí? Esto así. El bocio, agrandamiento glandular e hiperplasia, e hipertrofia de los folículos, como ya veníamos diciendo. Eh, y tienen fases. Hiperplásica, que es cuando aumenta de tamaño, y después de involución coloide. Es cuando ya aumenta el tamaño, el yodo disminuye. Entonces va involucionando, que lo que va haciendo es aumentar de tamaño. Neoplasia de tiroides, este sí o sí le van a preguntar y sí o sí va a entrar en una micro carcinoma papilar. Sí o sí, me juego la cabeza porque es una imagen bien característica. Acá en estos momentos no lo podemos apreciar bien. Este para mí es un por 100 y este por un 400. En la otra imagen se ve tipo bien delimitado. Nosotros vemos bien así, bien el tumor. En la micro incluso se ve así. Y acá hay como un espacio. Sí o sí, eso es bien característico. O sea, ven y no le erran. Y ese es fácil porque es el más frecuente y ahí lo que empiezan a describir es lo que estábamos marcados, que es, encuentran papilas intraluminales, aspecto en vidrio esmerilado, cuerpo de Samoma, si se acuerdan. Acuérdense que también puede haber un cambio de epitelio, pero con tallo fibrovascular y núcleo en aspecto claro, ya están. Esto es un cuerpo de Samoma. Ahí, parece un huevo frito. Después tienen el carcinoma folicular y el carcinoma medular. Pero es más frecuente entre los tres es el papilar. Y acá, ¿el papilar es el más benigno o no? Sí, ¿Cómo? que sí, el papilar es el más benigno. Sí. Sí, acuérdense que en la presentación en un 75% aparece el carcinoma papilar y el medular un 5%, siendo que el papilar es el de mejor pronóstico y el medular el de peor pronóstico. Glándula paratiroides, esto jamás se preguntó, pero le puse ahí cómo se ven nomás. Casi siempre son todos secretores del aparato hormona, ¿sí? Y lo que vamos a ver es una alteración en el calcio. Con eso está más que bien.
Glándulas suprarrenales, no me acuerdo quién. ¿Se acuerdan qué doctor dio endocrino? Yo no recuerdo. Bueno, a ver, la Doc Navarro. Bueno, la Doc Navarro, dudo mucho que haga preguntas entonces de las glándulas suprarrenales. Em, bueno, esto no. Para repetir, esto acuérdense, porque sí, de esto sí o sí le va a hacer pregunta, ¿cuál es más frecuente o cuál es el de mejor pronóstico? Hashimoto, sí o sí le va a preguntar de qué tipo es, si es autoinmunitario o no. El bocio, si es benigno o no. Esto también, tipo, cómo se presenta un paciente hipertiroideo o un paciente hipotiroideo, o cuáles son las causas del hipoparatiroidismo. Acuérdense que es deficiencia de yodo, agenesia del tiroide o hipoplasia. Bueno, patología masculina. Acá tenemos otra vez lo mismo. Patología masculina y benigna, sí o sí estudien. Encima se relaciona bastante. Porque acá tenemos el condiloma acuminado que está relacionado con el HPV de bajo riesgo. Tienen el carcinoma epidermoide, que es muy frecuente asociado a falta de higiene e infección por HPV también. El más frecuente es en el glande. Esto sí también le puede dar. ¿Esto quién le dio Sarli? Bueno, si le dio Sarli, porque no me acuerdo, sí o sí le va a preguntar, tipo, en qué sitio está mayormente localizado. Sí, acuérdense que en el glande, que es el más frecuente, el carcinoma epidermoide. Villegas, si no me acuerdo, che. Bueno, después tienen tumores malignos, es enfermedad de Bowen o papilosis de Bowenoide asociado a HPV de alto riesgo. Acuérdense que acá tienen el HPV de bajo y alto riesgo, como ya vimos. HPV bajo riesgo da tumores benignos. HPV de alto riesgo causan tumores malignos. ¿Sí? Por eso hay que usar profilácticos. Eritroplasia de Keirat. No sé si pregunta la doctora, pero antes decían que era. Sí, es una placa eritematosa que se encuentra acá, en glande. Sí. Usted ven ese cambio de coloración ahí, todo eso de la placa, sí. De esto sí o sí seguro va a haber una pregunta, que es ¿qué es criptorquidia? Que es cuando el testículo no desciende. Por eso en las primeras consultas pediátricas al varoncito, el pediatra palpa la bolsa escrotal para ver si están los dos o no testículos ahí. Torsión del cordón espermático, una urgencia urológica, ¿sí? Eso sí o sí. Acuérdense que tiene una circulación terminal. Entonces, si se enrolla y se produce la torsión, es muy frecuente que ese testículo cause hipoxia y termine por destrucción tisular. Y acá lo más preguntable son los tumores testiculares, el seminoma, ¿sí? Es un tumor de células germinales que contiene células del sincitio trofoblástico. ¿Sí? Acá le puede preguntar tranquilamente cuál de los tumores es el más, de los tumores testiculares, cuál es el más frecuente, o qué contienen el seminoma, qué tipo de células. Después tienen los tumores del saco vitelino, que son más frecuentes en lactantes. Estos eran los marcadores que antes se pedían. No sé si preguntarán o no. Y acá tenemos teratoma, que otra vez, como lo habíamos visto en femenino, tenemos los teratomas maduro e inmaduro, ¿sí? Los teratomas maduros son benignos
Y los teratomas inmaduros son malignos y tienen presencia de tejido nervioso. Sí, eso es lo que predomina. ¿Qué tenemos acá? Mm, 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 mm. Coriocarcinoma, que también lo habíamos visto, forma maligna del tumor testicular y se produce por diseminación hemática. Y acá tenemos, acuérdense que los tumores testiculares se dividen en seminomatosos y no seminomatosos, ¿sí? En no seminomatosos tenemos el coriocarcinoma, el tumor del saco vitelino, teratoma y el carcinoma embrionario. Es difícil, es fácil esa, tipo, separarlo. Seminomatosos y no seminomatosos. Y los no seminomatosos tienen a estos cuatro: teratoma, carcinoma embrionario, coriocarcinoma y tumor del saco vitelino. Bueno, vamos con patología digestiva. Patología digestiva. eh, Acá puse lo más importante: el 95% son de la cavidad oral, son carcinoma epidermoide. Acuérdense que el tumor más frecuente en todo hasta ahora lo que estuvimos viendo en el repaso son los carcinomas epidermoides, siendo para vagina, para pulmón, no me acuerdo para qué más, pero el carcinoma epidermoide es el que predomina en todos. Leucoplasia es parche o placa blanda que se ve en la mucosa yugal. Ahí, esto así. Adenoma pleomorfo es una neoplasia benigna. Eh, la doc dijo que no hizo preguntas de patología bucal, ¿sí? Tumores odontogénicos, ameloblastoma, por si llegase a aparecer, es una neoplasia benigna, pero dudo mucho. Y acá tenemos lo mismo que ya vimos en pulmón y en riñón: atresia, agenesia, estenosis. Estenosis es cuando la luz está disminuida. Y después tenemos ectopía, ¿sí? Cuando está fuera. Bueno, vamos de arriba hacia abajo: esófago. Esófago tenemos esofagitis, que es la lesión, se debe al quimio esofágico por reflujo, ¿sí? El esófago se va a irritar o va a tener una inflamación por el reflujo gastroesofágico. Y tenemos lo más importante que saber de esto, es el esófago de Barrett. Te van a preguntar en qué parte del epitelio se produce el esófago de Barrett. En el esófago distal, y si lo dan es en el un tercio, dos tercios, es en el tercio distal. Sí, también lo puede poner en tercio. El epitelio escamoso estratificado es reemplazado por el epitelio columnar. Esto también le va a preguntar, tipo, le puede preguntar el esófago de Barrett en qué parte del esófago se encuentra y qué cambio se produce. ¿Sí? Es un cambio del epitelio escamoso por epitelio columnar. Otra vez tenemos el carcinoma epidermoide. Se presenta en el tercio medio. ¿Sí? Esto es causado por infección del HPV, o sea, por sexo oral, y comienza con la displasia escamosa. Y después tenemos adenocarcinoma. Como siempre le dije, tenemos carcinoma epidermoide y adenocarcinoma. Esos dos los tenemos en todas las patologías. Y acuérdense, el carcinoma epidermoide es el más frecuente, el que forma perlas córneas, y los adenocarcinomas son casi siempre los menos frecuentes y los formadores de glándulas. Un adenocarcinoma se forma en el esófago de Barrett. O sea, pasa así: tenemos el esófago, tenemos una esofagitis, tenemos un reflujo gastroesofágico, pasa el píloro. ¿Qué pasa en ese esófago? Se produce una irritación de la mucosa. Primero tenemos algo agudo, después tenemos algo crónico. Por eso en el tercio distal, o sea, el reflujo llega hasta ahí nomás,
Esto es cavidad oral, esto es esófago y acá ya arranca casi. Estómago. ¿Sí? ¿Qué pasa? El reflujo gastroesofágico hace esto, asciende y queda, si nosotros lo dividimos en tres partes, en el tercio distal, queda acá. ¿Sí? Porque, o sea, el reflujo llega hasta acá. No es que te llega hasta acá más frecuente que llega hasta acá. ¿Y qué va pasando? Ese epitelio escamoso se cambia por epitelio columnar y entonces esa alteración produce esófago de Barrett. Pero, pero ese esófago de Barrett, si no se trata, si no se controla, si no se trata del reflujo gastroesofágico, puede continuar a un adenocarcinoma, que sería como el peor pronóstico. Después tenemos acá gastritis, ¿sí? Gastritis aguda y crónica. Sí, la gastritis aguda es más que nada por fármacos, por AINES, lo más común, por alcohol y reflujo biliar. Y después tenemos la crónica, que ya hay una inflamación de la mucosa gástrica y el que se lleva acá todas las coronas es el Helicobacter pylori. ¿Sí? Casi todo es causado por Helicobacter pylori. ¿Qué pasa? El ciclo de esto es gastritis aguda, gastritis crónica, hay un Helicobacter pylori, de esto puede ascender a una enfermedad úlcera péptica. ¿Qué va a pasar? Va a haber una úlcera. ¿Sí? Ese Helicobacter pylori lo que hace es cambia el- la secreción de ácido y va a producir una úlcera. ¿Sí? La característica de una úlcera péptica, que esto sí le pueden preguntar, es cómo se encuentra y se encuentra en saca bocado con bordes elevados. Em, Acá, Helicobacter pylori induce principalmente una gastritis antral caracterizado por un aumento de la producción de ácido. Sí, acá podemos ver una, por ejemplo. Y acá una enorme ya. Los tumores gástricos casi siempre son adenocarcinoma, en un 90%. Y, o sea, su complicación es la úlcera péptica. ¿Sí? Esto es muy importante que sepan que el más frecuente en el duodeno proximal y se encuentra en defecto en sacabocado. ¿Sí? ¿Se afecta el estómago o el duodeno? Bueno, esto sí o sí, esto tienen que saber como padre nuestro la diferencia entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, porque sí o sí le van a preguntar y sí o sí va a haber una pregunta. De acá en macro y micro, la úlcera péptica, muchas chances que aparezca igual. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Acá ustedes lo que tienen que saber más que nada es la presentación. Este afecta parte del colon y se limita a la mucosa y submucosa. Es esto, sí, afecta colon descendente y sigmoide. Y la enfermedad de Crohn es intramural y afecta ilion terminal, válvula iliocecal y ciego. Provoca lesiones salteadas, ¿sí? Fíjense, acá, acá, acá. Y esta tiene úlcera en forma de sacabocado. Entonces, la primera diferencia, por ahí si no se acuerda, que uno es transmural y el otro afecta la mucosa y la submucosa, es cómo se presenta. Esta se encuentra saltatoria, formando en el ilio terminal, válvula cecal, ciego, fíjense como en la imagen, y la colitis ulcerosa es más frecuente en colon descendente, sigmoideo recto. Tenemos la presentación de los pólipos. Bueno, esto es parte del primer parcial. Y la neoplasia maligna son en el 95% del intestino. Esta imagen, la micro de esta, creo que quiero que miren que es la de adenocarcinoma de intestino. Esa sí o sí tienen que mirar porque siempre entra y es difícil de identificar. Bueno, partes blandas
son rapiditos y ya terminamos. Partes blandas, raquitismo, osteopalacia, escorbuto, hiperparatiroidismo. Estos son conceptos que son fáciles de aprender, así que los pasamos. Patología, sarcoma de Ewing. Esto tiene origen neural, lo que ustedes tienen que saber es neuroectodérmico. Y después tienen los tumores óseos que tienen el condrosarcoma, ¿sí? Cuando alteran la matriz controides. Osteoma es un tumor benigno, como bien dice su nombre, osteoma, oma. Y mieloma también es un tumor, es el más frecuente en el tejido esquelético. Y nada más por aclarar acá. Acá lo importante es que sepan el sarcoma de Ewing y que, que es neuroectodérmico. Sistema nervioso. Acá puse lo que yo consideré y entendí, porque neuro es bastante complicado para patología, eh, que puede preguntar, y yo creo que la doctora Sarli no se va a ir más de esto. Mielo meningocele, que es la protrusión de tejido del sistema nervioso a través de un tubo neural. Esto lo ven como en los bebecitos que están de espalda así y ven como que tiene parte de la médula hacia afuera así. Eh, yo creo que este es un concepto que sí o sí se le puede preguntar, que la doctora va a poner. Gliomas, le va a poner la doctora cuáles son los tumores cerebrales más frecuentes, los gliomas astrocitomas. eh, y esto, medulloblastoma, localización infratentorial, meningiomas. Y después tienen acá, ¿qué dice papiloma? No, esto no. A los 7 años tenemos medulloblastoma y a los 65 años glioblastoma. ¿Sí? Eso sépanse porque si le llegara a poner la doctora, tipo, en qué edad es frecuente un medulloblastoma o glioblastoma, acuérdense, medulloblastoma 7 años y 65 años glioblastoma. De igual forma, yo ahora, no creo ya, pero mañana, le termino de completar esto. Si encuentro algo más interesante en euro, eh, les comparto. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Se hizo bastante larguito, pero repasamos teoría de todo el segundo parcial, de las cosas que yo creo que es lo más preguntable y lo más que se hace hincapié. Le voy a agregar algunas cositas más que vi que por ahí faltó y les paso ahora esto. No sé si están Paula y Sofi todavía. Sí, acá estoy. Bien, yo lo único que les recomendaría en cuanto a lo práctico, porque muchos me estuvieron preguntando, es que miren el Power rosado que, que tiene todos los prácticos juntos y vayan comparando con los de la cátedra. La verdad que nosotros no tenemos idea, pues si supiésemos ya les hubiésemos tirado, no tenemos idea de lo que van a tomar y de lo que entra, tanto teoría como práctico. Pero por experiencia y es un poco también, qué sé yo, lo que yo estoy haciendo en las materias que estoy cursando, o sea comparo lo que hay de compendio y lo que hay con los powers. Me parece que es la manera más fácil de abarcar todo. Mi recomendación es que mañana traten a la mañana de meter preparado uno tras otro, y a la tarde pregunteros o viceversa. Ya lo que no aprendieron o lo que uno no sabe para ahora, y es más bastante complicado, o sea, ahora empieza el intensivo de tratar de que entre toda la información posible en un día, digamos. Muchas gracias, chicos. Bueno, mañana seguramente hacemos un repasito mucho más rápido y corto del práctico, ¿saben?
así como hoy, tipo haciendo hincapié solamente en las cosas más importantes y que tienen que escribir. Acuérdense que cada preparado tiene algo característico que con el que es su caballito de batalla. Así que nada, Buenísimo, Nelson, que se puso la 10 con todas las comisiones. Mil ahí está. gracias. Acá aceptamos todo. Rentados que valen la pena. Bueno, nos vemos chicos. Salgan porque esto no tiene...